Muy buenos días, estamos aquí otra vez en el restaurante Sotoboche para nuestro conversatorio de toda la semana. Ya esto se ha instaurado como algo permanente. Y como siempre traemos la actualidad a cosas que de alguna manera como nos colgamos de la actualidad para poder hablar de temas que son siempre de interés. Hoy día nos convoca un tema que está en forma permanente desde comienzo de año en Santiago. Y no queda tanto tiempo más, así que todos aquellos que les guste este conversatorio es una oportunidad para que vayan al Centro Cultural La Moneda a ver la exposición de uno de los pintores, tal vez el pintor más grande que ha tenido el Reino Unido y sin duda uno de los pintores más importantes del mundo. No lo catalogo yo, sino que muchos historiadores del arte lo consideran una escuela en sí mismo. Turner. Turner está en Chile con un montón de acuarelas que vale la pena visitar. Y nos acompaña hoy día un querido amigo, profesor de la Red Cultural y profesor también de la Universidad San Sebastián, Gonzalo Lario. Gonzalo, gracias por acompañarnos en este conversatorio Sotoboche Red Cultural. Gracias Magdalena por la invitación, y la verdad es que conversar de Turner es un agrado, porque como bien decías tú, no solo es el gran pintor británico del siglo XIX, sino que yo creo que tenemos en Chile en este momento una exposición de lujo con más de 80 acuarelas de la Tate Gallery, y hay que precisamente difundir y entusiasmar a la gente de que aproveche una oportunidad cultural como la que tenemos en el Centro Cultural La Moneda. A ver, Joseph Turner generalmente lo califican como el pintor de la luz. Mucha gente aquí en Chile hasta ahora nunca lo habían escuchado hablar, porque nosotros de alguna manera nuestra cultura europea se centra mucho más hacia Francia y continental. Inglaterra es como un mundo bastante aparte. Y a Turner mucha gente no lo conoce. A mí me sucede en los cursos, cuando hablo de él la gente se sorprende. ¿Por qué le llaman el pintor de la luz? ¿Quién es Turner? A ver, Turner es un pintor clave dentro de la pintura británica y está en tránsito entre el mundo neoclásico y el romanticismo. Y él anuncia a través, precisamente, como bien dice, de la luz y el color, el movimiento romántico en Inglaterra. Inglaterra tenía una tradición pictórica muy notable en lo que se refería a retratistas. Gainsborough, Lawrence, Gibbon. Turner va a incorporar, yo diría, el paisaje, que de alguna manera Gainsborough lo mezclaba también con el retrato, pero es Turner el gran paisajista del siglo XIX británico, junto con Constable, inicia el romanticismo y yo diría la dinámica del romanticismo que rompe con el neoclasicismo, particularmente en la mirada de la naturaleza. Turner va a ser un gran viajero y al viajar precisamente le impacta en Suiza los Alpes, en Venecia la luz del Gran Canal, y al mismo tiempo también va a recoger una serie de temáticas muy propias del romanticismo, como es por ejemplo el medioevo, las ruinas y particularmente el gótico. El interior del gótico va a ser una de las temáticas iniciales de Turner, que se inicia curiosamente en las acuarelas, y por lo tanto la exposición que tenemos en el Centro Cultural de la Moneda es un Turner temprano, pero ojo, la acuarela lo acompañó también durante toda su trayectoria y nos permite también calibrar un poco la técnica pictórica de Turner. La acuarela en Turner no es simplemente un acompañamiento al óleo, sino que va a ser una temática propia, es decir, una técnica propia que él destaca en momentos en que también la acuarela se comienza a popularizar en Inglaterra. Turner coincide con la Revolución Industrial y al mismo tiempo con el Imperio Británico, es el momento de apogeo de Inglaterra que tú bien conoces. Y precisamente en ese ámbito la acuarela comienza a adquirir, sobre todo en una sociedad ya no exclusivamente aristocrática, sino en donde vemos una burguesía con poder adquisitivo, pero que quiere de alguna manera incorporarse al mundo de las artes, y la acuarela es un buen mecanismo para que ellos puedan acceder también en sus casas a la adquisición de obras de arte.
Bueno, en ese sentido, este ascenso social, él es parte del reflejo de este ascenso social, porque el origen de Turner es bastante humilde. De hecho, aunque llegó a ser famosísimo en vida, lo detestaban porque lo encontraban, como dicen los británicos, cognito, o sea, último, en rigor. ¿Qué nos puedes contar de eso? Su origen, su padre era fabricante de pelucas. Bueno, en Turner tenemos probablemente a uno de los más talentosos artistas del siglo XIX y precisamente su origen humilde, bien dices tú, fabricante de pelucas su padre, barbero, pero ojo, ese fabricante de pelucas, ese barbero, logra captar inmediatamente el talento de su hijo y comienza a colocar precisamente algunas acuarelas en las vitrinas de su barbería, con el objeto precisamente de difundirlas y de venderlas. Turner va a ser incorporado, es decir, como alumno a la Royal Academy con 15, 16 años y con 23, 24 ya es miembro asociado, es decir, desde el momento en que cumple el requisito, él ingresa, por así decirlo, a la Royal Academy y al mismo tiempo va a ser profesor también de perspectiva en la Royal Academy. Es decir, es un hombre emergente, que su talento es reconocido por la clase dirigente y por la aristocracia británica y al mismo tiempo enaltecido. Buena parte de su obra pictórica también se realiza a través de mecenas, podríamos decir, de estos lords que de alguna manera lo reciben en sus mansiones de campo y en donde él tiene la tranquilidad también para los bocetos que él ha recogido en sus viajes, fundamentalmente de verano por Europa, convertirlos en obras acabadas ya durante el invierno. Además, él ilustra varias obras, varios libros, porque también es el auge editorial, o sea, en el fondo empiezan a haber cada vez más libros y también los ilustradores de los libros pasan a ser algo tremendamente importante durante la Inglaterra victoriana y él va a ser parte del movimiento temprano de la ilustración de libros, digámoslo así. Así es, el romanticismo tiene un área que es precisamente el arte, pero otra es sin duda y quizás más importante la poesía y la literatura. En el romanticismo surgen también los libros de viajes como un género muy interesante en donde la naturaleza aparece ya como una naturaleza no domesticada, no medida, no calculada, sino más bien como una naturaleza salvaje, peligrosa, aventurera, de cascadas, de tormentas, en donde el hombre aparece diminuto frente a una naturaleza, por así decirlo, que lo domina todo. Bajo esa perspectiva, Turner, si bien ilustra también obras, por ejemplo, de Walter Scott, del mismo Tennyson, yo diría de que incluso él mismo en alguna ocasión también escribe y ilustra con algunos poemas su propia obra. Bueno, Tennyson y Walter Scott eran probablemente los poetas, uno el poeta y el otro el autor más importante de la época victoriana, famosísimo y millonario en vida. Así es. Bueno, Turner también va a ser millonario en vida. A ver, es curioso porque él va a llevar una vida, era de carácter más bien hosco. Como bien decías tú, su origen más bien modesto hace de que parte también de la nobleza británica lo mire con cierta distancia, más aún si su arte aparece como muy vanguardista y por lo tanto rupturista en algunos aspectos. Eso hace de que solo algunos nobles, por así decirlo, reconozcan también su talento, pero que sea un pintor polémico, precisamente porque, abandona el contorno, la figura y la forma y comienza a primar por sobre la figura y la forma el color y la luz. Y en ese sentido él es un vanguardista y se anticipa incluso a corrientes posteriores, ya sea del propio impresionismo francés o incluso del expresionismo de las vanguardias posteriores. Bueno, de hecho, muchas veces se plantea que Turner es como el primer gran impresionista, porque además pinta prácticamente 40 años antes que en un fondo los impresionistas no habían nacido y Turner ya estaba haciendo impresiones.
y jugando con la luz. Así es. Y además pinta muchísimo, y por lo tanto por eso es una escuela en sí misma, no necesita ser un grupo de pintores que se reúnen en torno a Montmartre, digámoslo en simplista, pero Sí. Es único. Así es, yo creo que, a ver, que su estudio permanente y su búsqueda de un arte en donde prime la luz y el color anticipa otras corrientes. Ahora, no es fácil decir si era impresionista o claro, no, en el sentido de que, a ver, por ejemplo, el impresionismo tenía una de las características, era que pintaba en la naturaleza. Sí, pues, plein air. Plein air. O sea, de la escuela de Barbizon, de alguna manera. Exactamente. El plein air no está más bien en Turner. Turner hace bocetos, pero finalmente los termina en el interior, y él refleja, es decir, quizá tenía una memoria visual extraordinaria que le permitía también fantasear con algunos paisajes. Por ejemplo, en la misma Venecia, que lo impacta la luz del canal, y ahí hay unas acuarelas maravillosas. Doradas, ¿sí? Impresionante. Es decir, que lo llenan todo, y que prácticamente él también logra, incluso en algunas pinturas de los canales, incrustar una serie de edificios que efectivamente, históricamente no estaban ahí, sino que él termina generando su propia escena con una cierta fantasía personal. Tú dices que él era rupturista en lo pictórico, lo era, sin lugar a dudas, pero también en su vida privada, porque la verdad es que, aparte de que la sociedad no lo quería por su origen y por sus modales, porque se dice que no hablaba, sino que gruñía, pero su vida privada es realmente digna de una teleserie, así como una cosa tremendamente oscura. Era un hombre osco, era un hombre huraño, y de lo que sabemos de su vida privada, a ver, la influencia del padre es importante, lo acompaña durante toda su vida y colabora también con su taller. Él va a tener, por ejemplo, una galería propia, y eso también es muy interesante. No solo expone en la Royal Academy, sino que también expone en su propia galería, lo cual le permite también vender y anticiparse y recibir encargos. A ver, en lo que se sabe de su vida privada es que en definitiva él va a mantener una relación con una viuda, va a tener 2 hijas, al parecer no las reconoce, y posteriormente, a ver, al final de su vida vive en una especie de pensión con otra viuda. Una criada. Claro, con una señora que estaba a cargo de esa pensión, y de manera secreta, es decir, incógnita. No lo conocían como Admiral Booth y no como Turner, pese y apartado, por así decirlo, del Londres más conocido. En su aspecto romántico, porque estábamos hablando del romanticismo, tiene que ver con volver a mirar la naturaleza, con los extremos, con lo sublime. Turner tiene un capítulo en uno de sus cuadros que, frente a una tormenta, él decide vivir la tormenta. Sí. Esa es una cosa realmente impresionante, porque se amarra a un mástil, vive la tormenta y después casi se muere. Así es. Pero cuando él pinta la tormenta, el mar, ¿qué es lo que uno ve en Turner? A ver, una de las características del romanticismo es esa naturaleza, por así decirlo, exagerada y salvaje, indómita, por así decirlo. Y uno de los aspectos va a ser la tormenta. El primer cuadro, el primer óleo que él expone precisamente en la Royal Academy es un barco de pescadores en medio de una tormenta, y en donde las olas prácticamente nos muestran que el bote en donde se ven algunas personas prácticamente es una cáscara de nuez que es zarandeado de norte a sur, en donde el mar, el cielo, la lluvia se reúnen y en donde lo envuelven completamente. Eso es muy romántico, y eso es sublime. Y la palabra sublime en el romanticismo tiene un efecto tremendo. Es Edmund Burke, otro británico a mediados del siglo XVIII, el que establece la teoría de lo bello y lo sublime, y distingue lo bello de lo sublime. Lo sublime es lo que te estremece. No es una vaca pastando en un potrero, en un paisaje, por así decirlo, bucólico. Burke dice, es la pantera caminando entre la selva,
que en cualquier momento se te puede echar encima. O sea, tiene que tener un componente un poco de miedo. Así es. Y hay algo de eso en el romanticismo. Y si te fijas, lo gótico en el sentido arcaico es también un estilo en donde genera un cierto misterio. Si no miedo, misterio también, pero también miedo. Pero miedo por no, Sí, saber, por no saber, en alguna manera, por no certeza. lo desconocido. Sí. Y el peligro que acecha, por así decirlo. Él también va a ser un crítico de la sociedad en ciertas ideas. De hecho, hay un cuadro de él que hace una crítica a una situación de un barco esclavista que para cobrar los seguros deciden, porque se les habían enfermado la carga, y por lo tanto deciden botar a todos los, digamos, los esclavos al mar para poder cobrar los seguros. Y él va a pintar un cuadro haciendo una crítica dura, que además la sociedad va a decir es tan ignorante que hace que los grilletes floten. Él va a ser crítico en ese aspecto y mucho más de la sociedad victoriana. Así es que la sociedad victoriana va a tener también su doble estándar. Inglaterra en ese momento es la nación más poderosa del mundo, es la que ha impulsado la revolución industrial, es la que tiene ese imperio británico que le permite desentenderse de los asuntos del continente, como ellos de alguna manera, de manera soberbia, miran al resto de Europa. Y en ese escenario, si bien la esclavitud no estaba permitida legalmente, muchos británicos eran traficantes de esclavos. Bueno, de hecho los británicos prohibieron la esclavitud en suelo británico, y no en las pero colonias. No en las colonias, claro. Así es. Y eso es lo que de alguna manera relata Turner en un cuadro que llamó mucho la atención de John Ruskin, que es probablemente el crítico de arte británico más importante de la Inglaterra victoriana, y que va a tener en Turner también una especie de piedra de inicio. Ruskin a los 17 años defiende a Turner de estas polémicas que habíamos visto promovían su pintura y su arte en Inglaterra. Y Ruskin dice de que la pintura de Turner es una pintura veraz. Y particularmente esa pintura del barco de los negreros, en donde termina otorgándole Ruskin una interpretación. Turner dice, Ruskin termina por ver en mis pinturas mucho más de lo que yo he pintado. Y es lo que pasa siempre con muchos críticos, que finalmente ellos ven cosas que ni los propios artistas ni los propios autores han generado. Sí. Bueno, Ruskin, ya que te fuiste hacia allá, es sin duda el crítico de arte más importante y uno de los hombres victorianos fundamentales, de los pensadores victorianos. Así es. Él también va a ser parte, y podríamos decir, aparte de apoyar a Turner y escribir sobre los grandes pintores, él también va a apoyar a otros movimientos ingleses que son, podríamos decir, del romanticismo un poco posterior a Turner, como mis amados prerrafaelitas, ¿no es cierto? Él va a ser el gran, y de hecho yo vengo aquí con mi pañuelo William Morris, como tú puedes ver, para hablar de nuestro de la amor Inglaterra victoriana y de los prerrafaelitas. Ruskin es una figura compleja, una figura compleja, pero cuyos escritos, la verdad es que tienen una trascendencia notable. Él mezcla arte, yo diría, espíritu, y lo hace de una manera notable. Y también trabajo. Tiene una fortuna personal que le permite dedicarse a lo que quiere, y ya a los 17 años va a estar en Oxford y aparece precisamente criticando y defendiendo a Turner. Y a partir de ahí yo diría que Ruskin marca de alguna manera el estilo victoriano y a la Inglaterra victoriana. El gusto de alguna manera está marcado por Ruskin, y a partir de ahí, en la segunda mitad del siglo XIX, el grupo prerrafaelita también va a ser muy, yo diría, muy emblemático de esa Inglaterra victoriana sofisticada en lo cultural y de un nivel de vida particularmente notable. Notable en la aristocracia, en una burguesía creciente, y que con el tiempo también va incorporando a los otros sectores de la sociedad, más aún teniendo un imperio que le permite también la migración. El siglo XIX es un siglo de migrantes. Y ojo, nuestros países hispanoamericanos son fundamentalmente también tierra de migrantes.
Muchos de nosotros, de alguna manera, somos nietos, hijos, bisnietos de migrantes europeos que con una mano por delante y otra por detrás han decidido sencillamente iniciar una nueva vida. El Imperio Británico, con su propio imperio, permitió también salir a muchos británicos que se hicieron, ya sea en Australia, en los Estados Unidos, una nueva vida. Exactamente. Tú dijiste que Turner era antiindustrial. De hecho, Ruskin también, por lo mismo, va a poner sus ojos en Turner en ese sentido, porque Ruskin también es antiindustrial. De hecho, muchos dicen que el Partido Laborista británico y el socialismo británico le debe mucho más a Ruskin que a Marx, de hecho. Y esta visión, en el fondo, antiindustrial, que se ve en Turner, por ejemplo, cuando uno de los más famosos cuadros es El Temerario. ¿Qué lectura antiindustrial se puede ver en ese cuadro, que es uno de los emblemas? Sí, yo diría que probablemente es el cuadro más conocido de Turner y uno de los más bonitos también. El Temerario era una nave de madera. Recuerden de que el tránsito de la vida de Turner entre 1775 y 1850 y algo, que es cuando fallece, es la primera mitad del siglo XIX. Y en esa primera mitad del siglo XIX los barcos de madera poco a poco van quedando obsoletos frente a la aparición de los acorazados. Piensen de que también Inglaterra y el Imperio Británico tiene sus dominios y su poder sobre el mar. Es un imperio ultramarino y por lo tanto la importancia del mar y de una marina mercante poderosa, comercial, y de una marina también de guerra muy importante, es muy relevante para la identidad británica. Él en determinado momento, por el Támesis, navegando por el Támesis, trasladándose de un lugar a otro, ve cómo un remolcador a vapor, recién aparecían los remolcadores a vapor feo, echando humo negro, trasladaba a desguace, por así decirlo, es decir, a demolición, a desarmar al glorioso navío del Temerario. Y Turner lo pinta de una manera extraordinaria, en donde el barco aparece espectral, blanco, fantástico, en un también atardecer de una luz maravillosa que él controla perfectamente, porque esa es una de las gracias de Turner. Pintar atardeceres o amaneceres es muy difícil, se te va un poquito y la pintura se convierte en un pastiche. En cambio, Turner maneja con tremenda, yo diría, seguridad esos atardeceres y esos amaneceres, que son temas también muy románticos. A ver, hay toda una lectura del Temerario. Es el pasado siendo de alguna manera trasladado a desguace por la revolución industrial, por el presente, y por lo tanto toda una mirada nostálgica, romántica, de una era que se va y de otra que llega. Ahora, esa crítica al romanticismo, al industrialismo, está en William Blake con los oscuros molinos satánicos, está con Ruskin, más que con Turner, me atrevería a decir, en una mirada muy nostálgica e idealizada de la Edad Media, así como los neoclásicos valoraban el mundo greco-latino e idealizaban el mundo greco-latino, los románticos van a revalorar la Edad Media. Como el momento en que todavía había trabajo manual y había escala humana, ese es el punto, art and craft. Exactamente, y ese es el punto que va a rescatar Ruskin y que desarrolla luego Morris de una manera también un poco contradictoria, es decir, porque Morris va a destacar una decoración en donde la naturaleza lo llena todo, pero finalmente esa artesanía y esas decoraciones de Turner, esas vidrieras, esos tapices, esos papeles murales, finalmente no son populares. No. Porque son muy caros y terminan decorando finalmente las grandes mansiones de la aristocracia es un poco británica. Como la esquizofrenia de todos sus movimientos, porque en el fondo critican, pero al final sus mejores clientes critican el mundo burgués, pero en el fondo son tan burgueses como y viven de eso. Y viven del comercio con la
con la aristocracia, que es la que tiene el poder adquisitivo que les permite comprar esos productos notables, pero realizados finalmente para un sector muy específico, y al cual, por así decirlo, la gran mayoría piensan de que Morris era un militante socialista y compañero de Eleanor Marx, de la hija de Marx, y va a estar en la cárcel por su compromiso socialista. Sin embargo, como dirá Engels, finalmente Morris es un socialista sentimental. Es romántico. Finalmente es un romántico socialista, cuando ya el romanticismo había abandonado el socialismo, cuando el socialismo pretendía ser un socialismo científico claro, con Marx. Claro. Bueno, ¿vale la pena entonces que la gente vaya al Palacio de la Moneda? Yo creo que, hay más de 80 acuarelas en el Centro Cultural de la Moneda. El espacio del Centro Cultural de la Moneda es imperdible, es precioso. Y la verdad es que la colección de la Tate nos permite también ver cómo esos bocetos terminan en ocasiones también como acuarelas finiquitadas, por así decirlo, terminadas, y en donde se aprecia el tremendo talento de Turner. Bueno, contaste también que hay un catálogo que para que la gente se lo lleve, en el fondo es además sorprendentemente grande y liviano. Así es. Los catálogos nos permiten mantener, por así decirlo, la memoria de una exposición. Y en este caso, la confección de ese catálogo es realmente notable. Las imágenes son de la Tate, pero la confección es precisamente del Centro Cultural, la edición del Centro Cultural La Moneda. Y como bien dice, es un catálogo que impresiona nada más tomarlo, porque es un catálogo gordo, pero al mismo tiempo muy, muy liviano, y de una edición realmente notable, muy cuidada, que vale la pena llevar a la casa. Bueno, gracias Gonzalo, y quedan todos invitados para ir al Centro Cultural Palacio de la Moneda a ver esta exposición de Turner, porque además hay que agradecer que en Chile estamos teniendo exposiciones de clase mundial. O sea, esto es algo tremendamente importante. Esto es realmente uno de los pintores más importantes de la historia del arte occidental, y está en Chile. Así que además hay estacionamiento y metro, así que vayan. Gracias Gonzalo. Gracias a ti, Magdalena. Nos vemos la próxima semana.